Es sabido que ciertas personas o instituciones durante siglos han querido callar y esconder ciertos acontecimientos, descubrimientos y fenómenos como los expresados por Galileo en las primeras décadas del siglo XVII. Pero aquella era una época de expansión del conocimiento, así es que la información no tardó mucho en salir a la luz. Y cuando las observaciones de Galileo Galilei se hicieron ampliamente conocidas, la gente empezó a preguntarse si esos otros mundos eran como el nuestro. ¿Existía vida en otros planetas? ¿Había gente como nosotros viviendo allí? ¿Qué lenguaje hablaban? Y yo soy el documentalista. Y esto es Extraterrestres Antiguos, las primeras ideas sobre habitantes de otros planetas. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Incluso la iglesia decidió finalmente que tales especulaciones no eran blasfemas. Cuando se aceptó la verdad de la pluralidad de mundos, se asumió que Dios nunca crearía un mundo a sabiendas sin razón. Se decidió entonces que, si existían otros mundos en el espacio, su único propósito podría ser el de proporcionar un hogar a criaturas similares a los humanos. Thomas Burnett, en su libro The Sacred Theory of the Earth, dijo: Dios mismo formó la Tierra, la formó para ser habitada. Esto es cierto, tanto de la Tierra como de cualquier otro mundo habitable. ¿Por qué? ¿Para qué se hace habitable si no es para ser habitado? No construimos casas para que queden vacías, sino que buscamos inquilinos tan rápido como podemos. No pasó mucho tiempo antes de que se publicaran varios libros especulando sobre el tipo de vida que podría existir en estos planetas. Algunos autores asumían que cualquier vida sensible que existiera en los otros planetas tendría que ser necesariamente de tipo humano. Pero otros autores adoptaron una definición más laxa de lo que constituía un humano, con la idea de que lo más importante era la calidad y la naturaleza de la mente, no la forma del caparazón que la albergaba. Viaje a la especulación. El gran astrónomo alemán Johannes Kepler escribió la que podría ser la primera novela de ciencia ficción, Somnium. Como científico serio, describió la luna y el tipo de criaturas que podrían vivir en ella con toda la precisión que permitían los conocimientos de la época. En su libro, Somnium, el autor dice: La luna era un mundo increíblemente extraño, dijo a sus lectores. Las noches duraban 15 días terrestres y eran terribles con una sombra ininterrumpida. El frío nocturno era más intenso que cualquier cosa que se experimentara en la Tierra, mientras que el calor del día era terrible. Los animales que vivían en la luna se adaptaron a estas duras condiciones. Algunos entraron en hibernación, mientras que otros desarrollaron caparazones duros y otras protecciones. A medida que se avanzaba en el siglo XVII, se dio por sentado el concepto de que los planetas no solo eran habitables, sino que definitivamente estaban habitados. En 1656, el sacerdote y escritor jesuita Athanasius Kircher creó una obra en donde envió al héroe de El viaje extático a recorrer los cielos con un ángel como guía.
En el transcurso de estos viajes por el mundo celeste, se descubrió que la luna era bastante habitable, con un terreno variado que incluía montañas, océanos, lagos, islas y hasta ríos. En el paraíso perdido, John Milton hace que el ángel Rafael y Adán discutan la posibilidad de vida en otros mundos, incluida la luna. Pero el ángel advierte a Adán, diciendo que es peligroso pensar en tales asuntos, ya que Dios no pretende que los seres humanos comprendan todo lo que hay en su creación. No sueñes con otros mundos. ¿Qué criaturas viven allí? ¿En qué estado, condición o grado? Un matemático francés llamado Bernard de Fontenelle no tuvo miedo de soñar con estas cosas y se preguntó, ¿qué tipo de criaturas podrían existir en los planetas? En su libro, Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos, no solo se planteó la pregunta, sino que intentó responderla. Y lo hizo de una manera completamente única. De Fontenelle explicó que, aunque los planetas eran mundos muy parecidos al nuestro, las condiciones en ellos serían probablemente muy diferentes. Por ejemplo, Mercurio sería increíblemente caliente porque está muy cerca del Sol. Si la vida existiera en los planetas, tendría que reflejar necesariamente una adaptación a estas condiciones tan específicas. El problema al que se enfrentaba Fontenelle era el simple hecho de que los científicos no sabían lo suficiente. Todo lo que tenía para trabajar eran los tamaños aproximados de los planetas y sus distancias aproximadas al Sol. Aparte de poder hacer estimaciones aproximadas de las temperaturas superficiales de los planetas en función de sus distancias relativas a la estrella. No sabía nada en absoluto sobre la naturaleza de las condiciones en ellos. No tenía forma de saber cómo era la atmósfera de un planeta, ni siquiera estaba seguro de que tuvieran una. Sin embargo, Fontenelle no dejó que un pequeño impedimento como ese inhibiera su imaginación y procedió a describir las criaturas que vivían en los planetas con gran detalle. Él escribió que los habitantes de Mercurio eran exuberantes, excitables y de temperamento rápido. Se asemejan a los moros de Granada, un pueblo pequeño y negro, quemado por el sol, lleno de ingenio y fuego, siempre enamorado, escribiendo versos, aficionado a la música, organizando fiestas, bailes y torneos todos los días. Los habitantes de Venus, por el contrario, eran coquetos incorregibles. Los de Júpiter eran grandes filósofos y los habitantes de Saturno, a causa del clima gélido de su planeta, preferían permanecer sentados en un lugar durante toda su vida. Sin embargo, Fontenelle decidió que la Luna estaba probablemente deshabitada debido a su escasa atmósfera. En A Voyage to the World of Cartesius, Gabriel Daniel describe a los habitantes de la Luna como seres totalmente espirituales, sin cuerpo físico alguno, que pueden viajar de un lugar a otro solo con la fuerza de voluntad. La obra de Ralph Morris, una narración de la vida y las asombrosas aventuras de John Daniel, cuenta la invención de una máquina que transporta a un náufrago en un viaje a la Luna. Una vez allí, descubre a humanoides con piel cobriza que viven en cuevas y adoran al sol. El héroe de un viaje a la Luna, Aratus, viaja a la Luna en globo, donde encuentra una raza de serpientes de habla inglesa que caminan erguidas sobre dos patas. Este tipo de libros tan fantasiosos como realistas ayudaron a convencer a sus lectores de que existían otros mundos y de que era posible que hubiera vida en ellos. La gente incluso empezó a preguntarse si las propias estrellas podrían ser otros soles. Al fin y al cabo, se preguntaban, si el universo tuviera un tamaño infinito, debería tener un número infinito de estrellas.
¿No era razonable suponer que al menos algunas de estas estrellas podrían ser soles como el nuestro? Y si fueran soles como el nuestro, ¿no podrían tener también planetas a su alrededor? Yo soy el documentalista y esto fue Extraterrestres Antiguos, las primeras ideas sobre habitantes de otros planetas.